Perdón por las demoras, pero perdí un avión hoy en la mañana, cosa que no me había sucedido en años. Ha de ser la edad que empieza a afectar gravemente la agenda y la manera de manejarla. Y cuando llegué quería ver a los estudiantes que estaban en el plantón. Me parecía fundamental solidarizarme con ellos. No puedes pasar por la vida mirando para otro lado. Ya hemos mirado para otro lado demasiados mexicanos demasiadas veces y es un lujo que no nos podemos dar. Lo criminal, la ruptura del orden, se está volviendo una constante endiabladamente peligrosa en la vida de los mexicanos desde hace muchos años. Y la novela policíaca, de alguna manera, la literatura policíaca, la literatura negra, de alguna manera había estado cubriendo el hueco de la literatura social. No es un fenómeno en el que me puedo hacer únicamente responsable. En Francia, en los años 60, Jean-Patrick Manchet lo había dejado clarísimo. Ross Thomas, Roger Simon, Jerome Charyn en los Estados Unidos de los años fines de los 70 lo dejaron clarísimo. La nueva novela policíaca española, surgida después de la caída del franquismo, con Vázquez Montalbán, Andreu Martín, Julián Ibáñez, Juan Madrid, lo había puesto sobre la mesa. De alguna manera, la literatura negra lo que hacía era recuperar el sentido de la literatura social. Su material de trabajo eran las ciudades, los tiempos y la ruptura del orden, lo criminal, la ruptura de los tabús. Muchas veces el hecho criminal revela de qué está hecha esa sociedad, cuáles son sus reglas del juego. Cuando en México alguien dice, tengo que contarte una historia y te remite al 10% conocido, los mexicanos, que somos paranoicos, definición de paranoico, un ciudadano que piensa que lo persiguen, y que es cierto, lo persiguen, sus chingaderas, claro que lo persiguen. Por lo tanto, redefinición de paranoico, un mexicano con sentido común, ¿no? Dice, y ese 90%, la novela policíaca explora el 90% abajo del iceberg. Ata los hilos que las decenas y centenares de historias inconclusas no atan. Y además logra algunos elementos que tienen una vivacidad enorme, una gran virulencia, que son, trabaja las ciudades en diagonal, o sea, no se mueve horizontalmente en los palacios de la oligarquía, en los barrios de los ricos, o en las villas miseria, o en las zonas de clase media degradada, no, las trabaja en diagonal, corta en diagonal, de arriba hasta abajo. Pero no solo corta en términos geográficos, el panorama geográfico de la novela policíaca es este espacio inmenso de la totalidad del urbano, sino que además también lo trabaja en términos de lenguaje, recoge el lenguaje oficial, el lenguaje televisivo, el cantinfleo, ¿no?, del lenguaje del aparato estatal y del gobierno, ¿sí? Que ahora se está multiplicando a velocidades verdaderamente increíbles y nos esperan algunos años de cantinfleo potentes. Lo de, no, ¿sabe usted? Sí, claro, desde luego, bueno, pero yo iba a pasarlo, sí. No, el libro no lo leí, pero no importa. De esas, agárrense, porque tenemos abundante en los próximos años, ¿no? Y lo que también recoge el lenguaje como un elemento mutante, variable, de transformación continua. Recoge la percepción, recoge los humores, recoge elementos de eso que podemos llamar cultura nacional. Cuando comento con algunos autores extranjeros la manera como yo hago novela policíaca, muchos de ellos dicen, pero bueno, tú tienes ahí un uso y un abuso del humor negro endiablado. Y yo digo, sí,
Yo creo que no. O sea, ya está tan interiorizado la idea de que el humor negro forma parte de nuestras vidas que no te das cuenta cuando lo tienes ahí sobre la mesa continuamente. México es el único país donde horas después de que se produce un accidente en el que mueren quemados cerca de 100 personas, hay chistes en la calle sobre los quemados. ¿Qué le dijeron los quemados a los ardidos? Puta, cuando le expliques eso a un ciudadano normal, común y corriente, escritor de novelas policíacas, director del teatro de Carlo Vivari en Checoslovaquia, te mira con cara de... y tú dices, bueno, no es culpa mía, así es, ¿sí? Y tienes que explicarle, bueno, forma parte de la cultura nacional este mecanismo de exorcismo del mal y de la muerte. Si hablas de la muerte con absoluta ligereza, burlándote de ella, la distancias, la separas, la alejas, ¿no? En la novela policíaca puedes hacer una reinterpretación de dos de los ideólogos más importantes que ha producido México, Cuco Sánchez y José Alfredo Jiménez. Si los lees con cuidado, hay que leerlos con cuidado. No puedes leerlos como Calderón, que los oye siempre que está borracho y no se entera de lo que dice. Cuando Cuco Sánchez dice no soy monedita de oro para caerle bien a todos, carajo, es el capítulo 7 del Capitán. ¿Sí? Cuando José Alfredo, o si a fin de cuentas venimos de la nada y a la nada por Dios, Dios con minúsculas que volveremos, Dios como exclamación, si a fin de cuentas venimos de la nada, camaradas, es Jean-Paul Sartre en su época más izquierdista después de haber pasado por Hegel. ¿Sí? Cuando una vez en un club gay en Guadalajara encontré que cantaban una canción de José Alfredo. José Alfredo es la piedra angular del machismo mexicano. Y sin embargo, sin darse cuenta, cantaban una canción, y citarla, y te diré que llegué de un mundo raro. Al llegar a la frase, y citarla de amor y de ilusiones, es preciso decir otra mentira, te diré que llegué. Y al llegar al mundo raro, todo el club gay aullaba, de un mundo raro. Era la reivindicación del derecho a la homosexualidad. Le habían robado a José Alfredo su esencia y lo habían convertido en el ideólogo de la ofensiva de los derechos por la libertad sexual, carajo. Era emocionante ver a la raza ahí. No, un mundo raro. ¿Qué más ha aportado la novela negra en estos años a la literatura a lo largo del continente? Todas las corrientes de la literatura cotidianista, suecos, franceses, algunos norteamericanos como Edna Vein, introdujeron el día a día, la vida cotidiana. Gracias, mi amor. ¿Qué está haciendo cochinadas? El día a día, la vida cotidiana, lo criminal como rutina, como accidente. En México cuesta mucho trabajo. Alguien me dijo alguna vez, ¿por qué no pruebas a escribir una novela policíaca desde el punto de vista de un policía? Y que no puedo. Puedo hacerla desde el punto de vista de un periodista, puedo hacerla incluso desde el enloquecido punto de vista de un detective privado. Puedo hacerla como las novelas del Jefe Fierro, desde el punto de vista de un novelista al que le dicen de repente, oiga, ¿por qué no se viene a ser sheriff en un pueblo que ganaron la democracia en las elecciones y nos tienen jodidos y reprimidos y van a entrar los tanques un día u otro? Y entonces el Jefe Fierro dice que me van a matar. Y dice, sí, pero si te matan sale en el New York Times. Y dice, pues ¿para qué chingados quiero salir en el New York Times en la columna de difuntos? ¿No? Puedo hacer eso, pero no puedo tener el background, la visión del otro lado, la visión de cómo se ha degradado la ley y el orden. Los mexicanos sabemos que la diferencia entre estar libre y estar preso, en un 80% de posibilidades, estriba en el accidente. Ibas pasando por el lugar equivocado a la hora equivocada y pasó lo equivocado. A partir de eso se desencadenan las cosas. Gracias. Para Enrique Obregón. Tenemos
El Congreso que se viene ahora el 10 de noviembre te va a dar la idea de si Morena se puede convertir en una alternativa real de un movimiento capaz de coordinar y apoyar las luchas sociales que hoy están en México, o si por desgracia se va a volver otro aparato electoral más. Lo definirá el Congreso. Yo sé que voy a ir a decir al Congreso y que propongo y que proponemos muchos, pero la pelota está en el aire. Y en todo este panorama que dices, pareciera que la alternancia en Latinoamérica, que en otros países se da, parece como imposible a nivel de la silla presidencial. ¿Por qué crees que sucede así? Básicamente estamos enfrentados a un problema gravísimo, que es, hemos intentado destruir la hegemonía priista a partir de lo electoral. Y la hegemonía priista no se destruye en lo electoral, se destruye en lo social. Es el aparato corporativo, los controles sobre la sociedad, los sindicatos charcos, los que le dan esta hegemonía. Ahí es donde hay que pegarles. La gran lección de las pasadas elecciones es donde teníamos estructura electoral a la izquierda, ¿sí? No ganamos, ganamos donde había movimiento social. El 3-1 que les metimos en el DF no es gratuito, ¿sí? Y el gran problema es que tenemos que construir un movimiento capaz de darle organización a las cooperativas, a la raza, a los movimientos estudiantiles, a las fábricas, ¿sí? De darle organización. Tenemos que liberar el país por abajo si queremos liberarlo electoralmente. Fíjate que es muy curioso, la sensación de que salimos derrotados en estas elecciones es una verdad. Nos pusieron una madriza de órdago. Esos 5 millones de votos capturados corruptamente nos desmadraron. Ganamos unas elecciones que perdimos en el fraude, pero curiosamente la medida de victoria y derrota no te la da lo inmediato. El 78 fue derrotado militarmente y fue la gran victoria que hubo en este país, porque durante los siguientes 20 años estuvo reproduciendo conciencia social. Salimos de estas elecciones con una gran derrota, pero enormemente fortalecidos. Son muchísimos más los mexicanos con conciencia social que hay hoy que los que había hace un año. Muchísimos más. Ahora el problema es convertir en organización. Necesitamos organización y necesitamos organización unitaria. ¿Y qué sugerirías tú, por ejemplo, a lo mejor no existe este ejercicio político que existe en la capital o esta fortaleza y por las mismas circunstancias de cómo se maneja la información y todo, existe mucho mayor temor o represión al interior del país? En este caso, por ejemplo, el movimiento Yo Soy 132, después de la campaña, parece que desfalleció. Es normal, los movimientos tienen curvas de subida y de bajada. Lo importante no es si el movimiento 132 tiene una vida efímera o dura un año, o 2 o 3. Lo importante es que puso sobre la mesa la voluntad de cientos de miles de jóvenes. Y ese es el cambio profundo. Eso ya no te lo quita nadie. Venles las caras, hombre. Tienen caras de que están rendidos, tienen caras de que les gusta Peña Nieto, tienen caras de que quieren casarse con una panista y ir a la iglesia. Tienen caras de personas, chinga. Y en el caso, por ejemplo, de momentos acaba de suceder, ¿no?, con los normalistas que les pusieron una reverenda putiza. Y que bueno, eso genera finalmente, eso generó una movilización muy grande que hace mucho no se había visto aquí. Pero en ese caso, ¿qué sugieres? ¿Fuiste a saludar a los jóvenes? ¿No tuviste oportunidad de hablar más allá de ellos? Tenía 10 minutos antes de empezar la conferencia, fue un acto simbólico. ¿Y qué les dices a ellos? Que les dije, vengo a solidarizarme, muy buenos, puntos. Era un acto simbólico, era algo que tenía que hacer. Si vienes a Michoacán tienes que hacerlo. ¿Y qué opinas de la desaparición prácticamente pública de López Obrador? Andrés, ¿qué tal anda desatado, man? Recorriendo congresos locales. Sí, Andrés parece que lo hicieron un material incombustible, es peor que yo. ¿Cómo le dijiste? Gracias. Daniel Mata.